continua no siempre es tecnología. ¿Qué hace un líder? ¿Dónde encaja un líder? ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo más importante para darle la vuelta a esos proyectos con problemas? Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Espero se encuentren muy bien. Una vez más por acá, justamente haciendo una entrevista a una persona muy especial, en donde hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella en algunos temas, en algunos espacios. Y el día de hoy la tenemos como invitada para para este espacio, para conversar acerca de un tema que me parece muy importante, como es el liderazgo dentro de proyectos de mejora continua, dentro de la mejora continua. Y creo que es algo que lo podemos enfocar de diferentes perspectivas, porque la mejora continua ahorita puede ser muchas cosas, desde Lean, desde transformación digital, desde automatización, desde lo que ustedes gusten. Sin embargo, la mejora continua, desde la perspectiva de Elena, nos va a comentar un poco de qué se trata y cómo llegar a convertirnos en ese líder. Tengo de invitada especial a Elena, con más de 22 años de experiencia. Elena Castro, ella es ingeniera industrial de profesión, tiene una especialización en gestión de manufactura o en gestión empresarial, con justamente ahí se me va la palabra, como que esta principal o atención en la parte de manufactura, y también tiene su certificación de coach en transformación. Estimada Elena, qué gusto que estés por acá. Bienvenida, y estamos justamente escuchándote un poquito. No sé si me puedes ampliar un poco acerca de tu perfil, de todas las personas que nos están escuchando puedan conocer un poquito más de ti. Muchísimas gracias, primero y antes que nada, Samuel, por la invitación. Un gusto poder estar contigo, ¿no? Y desde esta parte que en persona no nos conocemos, pero hemos conversado muchísimas veces a través de esta gran tecnología que ahora tenemos y poder unirnos, ¿no? De diferentes países, que desde donde estoy es México. Afortunada de ser mexicana, vivir en la frontera de cierta forma, y un gusto poder compartirles. Y como tú decías, desde la gestión de negocios de manufactura, pero sobre todo la ingeniería industrial, que a mí en lo personal me apasiona, perdón, porque realmente tener la materia prima en tus manos y ver y conocer cómo se va transformando a un producto terminado y a un producto que puede ser útil y que es funcional para las personas, sea cual sea el producto, pero al final todos adquirimos uno porque lo necesitamos de forma personal o para nuestro día a día, ¿no? En nuestro trabajo, en donde sea, o para movernos y transportarnos, porque he tenido la experiencia dentro de la industria automotriz, donde hacemos componentes para lo que son los automóviles, pero también para la industria médica y también para la industria de la diversión, ¿no? Como estas motocicletas de Harley Davidson, que yo creo que muchos las conocemos. Por supuesto, por supuesto. Y con su sonido creo que patentado, ¿no? Con su sonido muy particular. Totalmente, sí. Estimada Elena, cuéntame un poquito, ¿cómo fue? Porque vienes de la industria, vienes del área de producción, ¿verdad? Conoces herramientas como Lean Manufacturing, Six Sigma, etcétera, ¿verdad? Ahora, te quiero consultar, ¿por qué estás en esta parte de coaching? O sea, ¿qué haces? ¿Por qué te metiste a esta área y dijiste, esto es lo que yo necesito hacer? Y de qué se trata un poquito, ¿no? Porque igual tal vez estamos un poquito perdidos nosotros, que estamos en el mundo de cadena de suministro, logística, estamos un poquito perdidos en ese sentido. Sí, mira, llegué al coaching de alguna forma desde la idea de querer ser consultor, ¿no? Veía dentro de la parte de la empresa y más en la manufacturera que todos los proyectos que se tenían de mejora continua se podían dar. Sin embargo, siempre nos costaba más trabajo desde la parte de poder conocer el cómo llegar a las personas para que aceptaran ese cambio que se tenía que dar. En lo personal siempre me gustaba conversar mucho con las personas y se daban los cambios, pero a veces el tiempo en que se daban se veía un poquito más largo y a veces inmediato. Entonces algo me causaba ahí cierta curiosidad, ¿no?
Pero cuando yo Como que el solicité, cambio no lo lograbas estandarizar, ¿no? Como que habías hecho bien en algunos casos, pero otros no. Dijiste, voy a estandarizar hasta eso. Hasta eso voy a sí, estandarizar. exacto. Excelente, excelente, Exacto. excelente. Entonces, cuando yo dije, algo que nos falta en las industrias es ese factor humano, ¿no? Esa parte de relacionarnos con las personas, incluyendo los operadores, porque son los primeros que ven el cambio, ¿no? Y que están en el momento en el que está transcurriendo todo eso. Pero también hasta la parte directiva de cómo te tenías que relacionar. Y yo veía que a algunos de mis ingenieros les costaba trabajo en eso, o a mis residentes también les costaba trabajo en eso, en cómo relacionarse. Entonces yo dije, quisiera ser consultor respecto a esta parte de relacionarnos con las personas y más hacia los cambios y hacia lo que es la mejora continua, ¿no? Y de ahí surgió, me topé con la parte del coaching, no lo conocía antes de, pero me topé con algo muy bonito, que es el coaching de transformación y bienestar, que está basado en 3 principios de cómo creamos nuestra experiencia de vida y que nos ayuda a conocernos. Es una descripción de cómo funcionamos y cómo experimentamos cada momento, el cual nos hace relacionarnos o separarnos de las personas, ¿no? O sea, es muy bonito porque me ha llevado de forma grata a ver cómo las personas pueden crecer a través de este coaching con el cual colaboro con ellos, cómo se pueden desenvolver y cómo pueden crear ese cambio del cual también estamos hablando, ¿no? Mejorando primero nosotros, conocernos, pues mejoramos todo lo que es todo lo que está en nuestro entorno, de alguna forma. Y eso genera resultados a las empresas. Al final del día, eso Totalmente. ahorra muchísimo tiempo, porque normalmente todos los proyectos requieren una adaptación y ahí es donde justamente vamos a conversar, ¿no? Porque al final del día, cuando me comentaste, estuvimos discutiendo un poquito de los temas, me decías, podemos hacer esto, yo dije, liderazgo de mejora continua, me parece que es algo que estamos necesitando, porque no sé si te ha tocado, estimada Elena, pero yo veo muchísimos proyectos de mejora continua en diferentes empresas en donde están buscando implementar algo, implementar, cambiar, poner una tecnología. Y mejora continua no siempre es tecnología, y ahí quiero que me comentes un poquito. ¿Qué es para ti, viendo el tema, ¿no? Liderazgo de mejora continua? ¿Qué vendría a ser mejora continua? Y luego vamos a definir la parte de liderazgo. ¿Qué nada más es mejora continua para ti, estimada Elena? Sí, mira, la mejora continua son pequeños cambios que hacemos desde la observación, pero antes de la observación, la pausa. Pausar a todo ese recorrido que hacemos y que caminamos a veces por los pasillos de producción o por donde estemos hasta nuestra casa. Tenemos que pausar y observar y hacer ese pequeño cambio que nos lleve a poder tener un resultado inmediato. Desde la parte, yo les hago un ejemplo, desde la parte en que te pegaste con una mesa, te pegaste con una silla, desde ahí empieza la mejora continua. En Ok, lugar de ok. echarle la culpa a la mesa, en lugar de echarle la culpa a la silla, pausa, observa. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Moverla, moverte tú, observar. O sea, ¿qué podemos hacer en ese momento? Esa es la mejora continua, es detenernos, observar y explorar qué podemos hacer nosotros con lo que Y siempre, estamos viendo. y siempre son pequeños pasos, o sea, siempre son pequeños momentos, o sea, son pequeños mejoras que se van dando. Por eso se llama mejora continua, o sea, vas continuamente generando esa mejora. Esto, Exacto, y es una cultura que nace de nosotros. ok, ok, La mejora continua se va volviendo cultura. Muchas veces creemos que la mejora continua es un evento Kaizen, un workshop, que te los llevas todos a un taller, mejoras algo y ya se acabó. Pero no, eso no es mejora continua. Mejora continua es constantemente. esto es constantemente, ok, y ahora con los proyectos de implementación, ¿eso sería mejora continua o no? Con los Proyectos de proyectos de transformación, proyectos de implementación, por ejemplo, quiero implementar un RP, no vendría a ser mejora continua. no en cierta forma.
es una mejora hacia lo que vemos continuamente. Es una mejora, es parte de nuestros proyectos de mejora. Pero como es algo que va a terminar, y si ya no le ves una posibilidad de mejora y ahí lo estancas, entonces ya no se volvió una mejora continua. Se volvió un proyecto de mejora para un resultado en específico. Pero la Y mejora luego necesita mejoras, sobre eso se necesita mejoras. Al final del exacto. día termina el proyecto y luego, realmente yo creo que cuando termina el proyecto de implementarse y tú dices, ok, vamos a darle un go al tema, creo que ahí comienza todos los problemas y toca hacer mucho mejor continuas. Exacto. Ok, ok. Entonces, el liderazgo nos sirve en estos espacios. Ahora, hablemos de liderazgo. ¿Qué viene a ser? ¿Qué hace un líder? ¿Qué hace un líder en este caso? Sí, mira, vamos a quitar todo este paradigma de que el líder es el jefe, ¿no? Es el que está en una posición de resultados y de mando. El líder es cualquier persona que realmente tiene la habilidad de comunicarse con los demás, de poder observar, pero sobre todo de saber que tiene la posibilidad de reaccionar y de hacerse responsable ante las situaciones que están sucediendo y hacerse responsable desde esa habilidad que tiene para poder llevar a otras personas a ver el cambio y a hacer el cambio. No importa dónde te encuentres, no importa si lo vemos desde la parte de operaciones, no importa si eres el operador, no importa si eres el técnico, el ingeniero, el gerente, toda persona que está en la apertura, que está abierta a crear algo diferente, es un líder, siempre y cuando se haga responsable de lo que él puede hacer, consigo Ahora, mismo primero y después con los demás. ok, ok. Entonces, un líder tiene que hacerse responsable de justamente lo que está realizando. Ahora, un líder tiene que ser, lo tienen que seguir las personas. Eso o tiene que estar sobre alguna estructura. No necesito una estructura, estoy entendiendo. Pero necesita influir en la gente. Un líder influye Influye en la de gente. forma, sí, influye de forma innata, porque cuando tú eres un líder, no buscas que te sigan, simplemente te siguen, simplemente la gente te busca o te pide, ¿no? Dice, yo quiero que esté Samuel aquí porque él sí nos escucha. Yo quiero que esté Samuel aquí porque Samuel nos explica. Yo quiero que esté Samuel aquí porque Samuel nos ayuda a observar todo esto y siempre tiene una idea de mejora. Es cuando la gente empieza a hablar de ti, de lo que haces a través de lo que son tus acciones para con ellos. El líder no es aquel que llega y manda, sino es aquel que se abre a escuchar a las personas. Y desde ahí, todas las ideas compartidas que vienen de esa persona hacia las otras lo abrazan, o sea, abrazan la idea, la compran, la hacen suya, Ok. para que cuando llegue Samuel dicen, oye, ya hice esta idea, me salió así, a lo mejor pudo haber venido de Samuel, pero la persona ya compró la idea, entonces ahí te vuelves el líder. Ok, 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 ok. Entonces no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con que te sigan las personas. O sea, bueno, sí, que te sigan las personas, pero influencias. Ahora, y el que está al otro lado y la persona que nos está escuchando dice, bueno, yo quisiera ser un líder, yo no soy, a mí la gente no me sigue en forma innata. Y el siguiente mito que te voy a preguntar es, ¿el líder nace o se hace? Esto es algo muy discutido y tal vez no sé cómo lo ves, esta parte. Sí, el líder simplemente es, pero siempre nos hacemos no líderes cuando empezamos a crearnos historias en el cual todos son culpables menos yo, a crearnos historias de nadie hace algo más que yo, Ok, a crearnos historias de todos tienen que apoyarme y yo estoy aquí. Desde ahí nos quitamos ese poder de ser líderes.
Ok, 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 Porque ok, nos ok. bloqueamos y nos limitamos nosotros mismos a la apertura con los demás. De acuerdo, de acuerdo. Yo he escuchado mucho esas frases, esas frases. Si estás diciendo esas frases, entonces no estás haciendo una posición de liderazgo, no estás tomando un rol de liderazgo, más que una posición, un rol de liderazgo dentro de tu compañía. Exacto. Ok, entonces, el líder, mejora continua. Ahora, ¿qué involucra estos, no sé si proyectos, sprints, ciclos de mejora continua? Entonces, si nos puedes describir un poquito cómo son, con la finalidad de poder ver en dónde encaja un líder y cuáles son sus funciones. Sí, mira, el principal función de un líder es guiar a las personas hacia el cambio y hacia un resultado. Ok, ok, Hay ok, un ok. ciclo que a mí me gusta en lo personal mucho, son 5 pasos de la teoría de restricciones. De alguna Ok, forma el doctor Eli Goldratt nos ha dejado, ¿no? Como esa parte, pero abre la apertura al liderazgo y a la mejora continua, porque su primer paso es identifica la restricción de tu sistema. En todo nuestro sistema, sea logístico, sea de servicio, sea manufacturero, operaciones, sea cual sea, siempre hay una capacidad máxima instalada a la cual podemos crear un servicio o un producto, ¿no? Tal vez tú como ok, consultor también dices, pues mira, mi capacidad a lo mejor no es en producto, no es en máquinas y eso, pero sí en mi tiempo, ¿no? Sí en la parte también de mis colaboradores. Entonces, siempre identifica tu capacidad máxima a la que está diseñado tu empresa o tu proceso, ¿no? Pero para eso necesitas humildad y reconocer que nada más tenemos, a lo mejor, o sea, es que nada más tengo 7 horas, no tengo más. Tengo que ser líder de day, reconocer lo que tengo en este momento, aceptarlo. Entonces, desde ahí empieza el liderazgo, porque muchos líderes dicen, no, yo puedo 24 horas y me faltan 10 horas más para el día y me estreso y todo y empiezo con el furor de enojarme, de molestarme, ¿no? O en la parte de producción, a veces no conocemos, o en la operación, o en la empresa manufacturera, no conocemos cuáles son nuestras capacidades en base a la restricción, ¿no? A veces nos perdemos en eso. ok, Pero la primera ok, parte es ok, esa. ok. La segunda, que es muy interesante, dice, explota la restricción. Pero para explotarla, tuviste que haber ido a platicar con las personas, a conocer a las personas, a saber que todas las personas son O buenas. sea, no es un ejercicio numérico, no es un ejercicio numérico como tal, no es un ejercicio numérico de que yo digo, ah, ya tengo 20 personas, cada uno tiene una, no es un ejercicio numérico tal cual. Exacto. Ok, Hasta aquí no es numérico y esa es la parte de lo bonito de la mejora continua. Primero tienes que adentrarte a observar, a explorar y de ahí saber qué datos necesitas, de ahí saber qué información necesitas, porque te va a ir guiando esa observación y esa exploración. Hay veces que llegamos a un lugar y luego queremos sacar datos, pero todavía no conocemos ni siquiera lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces queremos cambiar las cosas inmediatamente y no sabemos ni siquiera lo que está sucediendo. Y eso nos pasa mucho y por eso viene la confrontación en las relaciones, ¿no? De decir, oye, esta persona va llegando o va bajando de las oficinas al área de operación y ni siquiera sabe lo que está sucediendo y ya quiere hacer cambios, ¿no? Y empieza la parte de no estoy de acuerdo. Entonces, cuando tú llegas y exploras y por luego, supuesto, por supuesto. exacto, luego explotas la restricción, perdón, es, ¿qué más puedo hacer aquí? Pero desde lo que tú estás haciendo y desde lo que yo estoy observando. Y ambos observemos lo que estamos haciendo. Y es ahí la conjugación del líder con la mejora continua, ¿verdad? Y la otra te dice, Ok, ok. sincroniza.
Ajá. El tercer paso de la mejora continua desde la teoría de restricciones te dice sincroniza. Y es algo que muchos de los empresarios, muchos de los gerentes, muchos de los ingenieros nos cuesta trabajo sincronizar los elementos de trabajo o las personas y los departamentos para poder crear el flujo en todo el sistema, para poder crear esa mejora, para poder crear la fluctuación hacia, pues, hacia lo que todos queremos, ¿no? El dinero, el throughput o nuestras ganancias. Entonces, sincronizar desde esa restricción todos los elementos para que podamos tener un resultado. Pero para eso también se necesita humildad y para eso también se necesita la parte de interacción y eso que hablábamos hace un momento, de evitar de cierta forma o quedarme el menos tiempo posible en el ellos están mal, en el todos tienen que hacer esto, en el por qué ellos no lo hacen y lo hago yo todo. O sea, tenemos que evitar quedarnos menos tiempo en eso para poder crear posibilidades de solución y poder crear resultados, ¿no? Porque desde ahí entonces elevamos nuestra restricción, elevamos a que podamos crear mejor flujo, podamos tener mayores capacidades, porque cuántas veces perdemos tiempo en quedarnos en una posición de juicio constantemente y no hacemos el cambio, ¿no? O también no elevamos esa restricción, ¿a qué más podemos hacer con ella? Comprar nuevos equipos, comprar otro equipo, mejorarlo, a poner otra persona. Cuando no nos damos la oportunidad de observar, nos perdemos de esa oportunidad de mejorarlo. Y cerramos y volvemos con el ciclo. Y como tú decías hace rato, a veces terminamos un proyecto y creemos que ya terminó, pero no, o sea, a lo mejor es vuelve, 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 vuelve. Vuelve la mejora. Algo más todavía. Ahora, dentro de los proyectos que he realizado de mejora continua, que has tenido la oportunidad de ya sea recibir, o tener a un líder o tú ser el líder, ¿qué crees que es lo más relevante dentro de estos puntos? Porque identificar necesitas un líder, sincronizar a veces no es tan obvio a qué cosa, a qué restricción tienes que sincronizar, porque al final del día, y eso necesita un líder para poder justamente ir direccionando todo eso hacia, o los recursos hacia allá. Porque yo creo mucho en que cuando estamos en departamentos diferentes, en funciones diferentes, en roles diferentes, cada uno como que jala para su lado. Y dice, no, es que me pidieron esto y no, la persona de allá no me lo entregó. O la persona de por allá no me lo está entregando. Entonces, ¿cómo hacemos esa situación? ¿Qué te ha tocado en ese sentido? ¿Qué recomendación puedes dar? Sí, sí me ha tocado en ese sentido muchas Por cosas. supuesto, por supuesto. Sí, la primera parte como líder tienes que tener una estructura y lo hablábamos. El liderazgo y la mejora continua no está peleada con ninguna estructura. Tenemos que tener una estructura y un formato en el cual lo principal es que nosotros lo entendamos. Entendamos, hablando de la mejora continua a través de proyectos, ¿no? Si tenemos conocimiento de qué es el proyecto, para qué es el proyecto, tener esa claridad del para qué queremos hacer ese proyecto, porque eso nos va a ayudar a tener el compromiso primero nosotros y con todos los demás. Si no tenemos claridad del por qué queremos lograr ese proyecto, por qué queremos hacerlo, nos perdemos todos, ¿sí? Claro, inclusive hasta la persona que está liderando las actividades de quién le toca y cómo les toca, ¿no? Porque se pierden. Pero si tenemos la claridad, podemos gestionar un buen sistema de proyectos, pero lo más importante es saber comunicarlo completo, donde empiezas a tener esa interacción con todas las personas y a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué las vamos a hacer? ¿Cuándo las vamos a hacer? ¿Y a quién les toca hacerla? Y en el quién, ahí se hace la pregunta y siempre tenemos que hacer la pregunta, ¿qué pasaría si ese quién se va? ¿Qué pasaría si ese quién ya no está? ¿Qué pasaría si ese quién no tiene tiempo?
y marcar si es una actividad crítica dentro del proyecto o no. Es decir, ¿puedo hacer algo más aún y cuando no esté esa persona? ¿Qué más puedo seguir? Pero no quedarme en el ciclo de, como tú dices, no vino la persona, ya no me lo entregaron, ese le tocaba al otro, ese le tocaba a mí. Cuando estamos en eso es que no tenemos una claridad completa de mis actividades críticas y de mis actividades que pueden ser suplidas por alguien más o que pueden ser realizadas por alguien más o podemos facilitar, porque una de las acciones principales del que está llevando ese liderazgo de proyectos o de mejora continua es tener la habilidad de solución a los problemas que se van presentando, porque es la parte, si no es el director el que está llevando esos proyectos, la persona que está llevando eso se convierte en la parte intermediaria entre los que están tomando la acción y los que están viendo la dirección de cómo va ese proyecto, que son los directivos. Ok, ok, ok. Ok. ¿Y qué te ha pasado en esos casos? O sea, por ejemplo, ¿has tenido problemas en tus proyectos que estuvieron a punto de no cumplir? En este caso, ¿qué es lo más importante para darle la vuelta a esos proyectos con problemas? Sí, lo más importante primero es mantener la tranquilidad y saber que siempre va a haber una solución, porque Ok, te voy a ok, poner un ok. caso, estábamos moviendo casi el 80% de una planta manufacturera completamente en distribución de planta. Teníamos que hacer Wow. movimientos de máquinas y todo. Pero como era una empresa que su piso era ESD, pero el 60% estaba con alfombra, el piso. Entonces, nosotros íbamos a quitar una área que tenía piso de ¿cómo le llaman? No sé de De, qué madera, pero. de piso de vinil, y Ok, ESD la íbamos a mover a otra área, pero ahí en esa área que se quedaba vacía, teníamos que poner alfombra ESD. ok. Entonces, pues quitamos todo lo que es el vinil ESD y estábamos en la espera de la alfombra para que pudiéramos hacer la instalación de la nueva línea ahí. Llega un día en el que me habla el gerente de mantenimiento y me dice, Elena, teníamos contemplado que para el día 20 de octubre iba a llegar la alfombra ESD, pero sabes, se va a retrasar 15 días. Entonces, cuando dijimos 15 días, nosotros teníamos una meta del 9 de noviembre, dejar todo liberado por una línea que venía de Italia a México. Entonces, en ese momento dijimos, no, nos va a retrasar. 15 días es mucho el impacto para cuando estén aquí los equipos y los equipos no se podían retrasar en su instalación 15 días. Entonces, ahí yo era la encargada de liderar todo el proyecto. La Ok, responsable que ok. se diera la fecha era yo. O sea, con todos de soporte, sí, pero al final Elena era la responsable de todo el Claro, proyecto. ese era su proyecto, ese era su proyecto. Sí. Y ahí Entonces, va el por qué no se vio esa fecha y por qué, no sé, dónde cositas. sí, o sea, Pero las sí, primeras sí. preguntas es, ¿por qué no está aquí? ¿Qué pasó? Toda una serie, tienes que cuestionar mucho, el líder tiene que cuestionar mucho, 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 pero dentro de esa cuestión es así como que hoja en blanco, o sea, no pongas juicio, no digas, ay, es que fue tu culpa, fue esto, porque si no te pierdes en la solución. Tienes que Ok. cuestionar mucho y llegamos a la parte de decir, ok, ¿qué podemos hacer para que eso se reduzca a nada más 3 días de espera? Era lo último, lo máximo que podíamos esperar. Cuando tú estás en tranquilidad y no estás golpeando a las personas por no cumplir una fecha en específico, se abre la posibilidad, en ese momento se abrió la posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Déjame hablarle al proveedor para que le hable, porque era con otro, para que le hable a donde manufacturan esa alfombra ESD y que nos la envíen directo. Es decir, evitar el triángulo, ¿no? Entonces se empieza a mover el área de compra, se empiezan a mover y la alfombra llegó a tiempo. O sea, entonces, cuando dejas de perderte en culpar, cuando dejas de perderte en que no hay posibilidad, cuando dejas de perderte en ya no vamos a hacer nada, ya se perdió. Cuando quitas todo eso y dices, ok, cuestionemos y ver posibilidades, posibilidades, posibilidades y no soltarlo, ¿verdad?
No decir, no, pues ya él se va a encargar y yo así, si llega o no llega, pues ya el problema es no, o sea, el problema es de todos, o sea, todos tenemos que ver la solución, pero siempre y cuando el líder, lo más importante es comunicar, 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 dar ese resultado, decir, vamos bien, vamos acá, qué nos falta, pero siempre es la interacción con todos. No puedes dejarlo a que las personas lo hagan solos de cierta forma. Hacen solo sus actividades, pero tú tienes que estar con ese reporte constante de cómo vamos. Y todo a través de, pues, de una herramienta que tenga la visibilidad completa y si estamos en rojo o en verde y cómo vamos, ¿no? Y las líneas críticas principalmente. Ok, ok, estimada Elena. Y una consulta, ¿no has tenido personal dentro de tus proyectos que han estado desmotivados por algún motivo, eh, que no están cumpliendo del todo su parte? ¿Cómo haces para lidiar con esas personas, con esos colaboradores que están tal vez obstruyendo un poco tu proyecto? Sí, mira, siempre pasa alguien que no está motivado o el que dice, mi jefe no me apoya. O mis colaboradores no me están apoyando, ¿no? Siempre hay una persona que nos vamos a topar con eso. Sin embargo, una vez aprendí, uno de mis jefes decía, solamente tienes dos posibilidades y dos direcciones a tomar. O te frustras y te quedas ahí, o te frustras y ves qué haces con esa frustración. Es decir, dale la vuelta, o sea, toma las Claro, riendas de lo que está sucediendo. O sea, no se vale quejarse nada más. Y lo que aprendí ahí es que cuando tú tomas ese liderazgo, decir, ok, me hago cargo de mi frustración, aprendes muchísimo más y conoces muchísimo más de lo que pudieras estar aprendiendo si te quedas nada más en el, en la baja motivación de las otras personas, porque si te envuelves en lo de las otras personas, tú también te bajas en tu nivel de motivación y de nivel de conciencia, ¿no? Porque no ves posibilidades, no ves resultados, no ves nada de por dónde irte. Pero si tú estás en un nivel de conciencia, decir, ok, vamos, ¿qué puedo hacer? Sí me ha tocado, pero lo que yo trato con las personas es decir, a ver, bueno, ¿qué te puedo apoyar yo desde donde estoy para que esto suceda? Y desde donde estoy, desde esa habilidad de poder responder a lo que esté sucediendo, le apoyo. No quiere decir que le voy a hacer sus actividades, sino que le claro. apoyo a que pueda desbloquear eso que a lo mejor está interfiriendo en que se sienta desmotivado, ¿no? Y normalmente es o mi jefe no me apoya o los demás no me apoyan. Ese es cuando se nos baja ahí la motivación. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ok, y como para ir terminando con el tema, te quería comentar, bueno, te quería pedir que nos des algunas recomendaciones, cómo nosotros, cada una de las personas que estamos por acá, cómo cultivamos ese líder. Cada vez ser un mejor líder, porque yo estoy muy convencido de que ser un buen líder es un trabajo también, ¿no? Algo que uno tiene que ir poco a poco desarrollando. ¿Qué podríamos hacer, estimada Elena, en ese sentido? Bueno, primero y el primer paso es darnos cuenta en dónde estamos y en qué nivel de conciencia estamos. Si somos de los que Ok, estamos culpando a los demás porque no se hacen las cosas, diciendo que los demás no hacen nada y nada más yo, bueno, ahí es un punto de alerta, ¿no? ¿En dónde me estoy quedando en ese pensamiento que me impide acercarme a los demás? Esa es ok, la primera parte, ok. porque desde donde estoy ahora como coaching también hay muchas personas que llegan con esa parte o se catalogan desde una personalidad de soy muy duro o soy muy tímido o soy muy esto. Yo creo que quitemos esa etiqueta que nos estamos poniendo a nosotros mismos y abramos la posibilidad de comunicarnos con las personas, de poder entablar la comunicación con las personas. Desde ahí empezamos a quitarnos todos esos pensamientos de ego, de todos tienen que venir a mí y yo no allá. No es,
yo puedo ir allá. Yo voy a conocer a las personas. La única forma de conocer nuestros procesos, la única forma de conocer nuestro sistema, la única forma de conocer nuestra empresa es a través de las personas. Yo no puedo llegar Correcto, correcto, correcto. a decir, a ver, aquí, ¿qué hay? Pues no, nada más va a ver paredes y sillas y mesas y documentos y ya es todo lo que voy a ver. Pero el acercarme a las personas, comunicarme con las personas, relacionarme con las personas, me va a ayudar a conocer la empresa, el sistema, los procesos, todo lo que sucede. Y desde ahí empieza el liderazgo. Aquella persona que se bloquea y quiere mandar sin saber qué sucede, pues no, nos perdemos y chocamos con todos, ¿no? Y es un buen estilo de liderazgo, ¿no? Al final del día entiendo lo que está sucediendo, ¿no? Y soy un poco más empático y creo yo que las personas te siguen mejor en ese sentido. Eh, y Elena, no sé si quieres aportar algo más. Yo me he quedado con muchas lecciones, con muchos temas que definitivamente podemos ir aplicando en el día a día y por supuesto con diferentes temas que podemos ir también generando dentro de nuestros ciclos de mejora. Eh, Solamente como para concluir, tal vez, ¿qué, bueno, qué palabras nos podrías dar sobre cómo lideramos mejor estos espacios, ¿no? Estos proyectos, estos ciclos de mejora que tenemos en todas las empresas? Sí, yo creo que la parte más importante es poder ir a cada lugar en una hoja en blanco, desde nuestra mente y con un papel de hoja en blanco. No asumir nada de lo que ya hayamos visto, no asumir lo que está sucediendo, sino que poder realmente abrirnos a la posibilidad de observar, de explorar, de conocer, de entablar la comunicación a algo nuevo. Ese es lo principal. Ser curiosos desde donde estamos. Ok, estimada Elena, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo. Quienes se han quedado por acá y les ha gustado este contenido, no se olviden de seguirnos, de darnos un like y de comentar. Estamos atentos a los temas que ustedes consideren que deberíamos seguir introduciendo dentro de este espacio y por supuesto, ¿qué tema te gustaría ver? ¿Cuál tema sería el siguiente que te gustaría que revisemos? Estimada Elena, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Te agradezco muchísimo por habernos dado esta oportunidad y a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, amor.